Tengo en este momento 27 participantes. Me gustaría que abran sus cámaras para que los pueda reconocer a ustedes, por favor. Sé que los conozco, pero me gustaría reconocerlos un poco en la pantalla para ver con quiénes voy a trabajar en biotecnología. Solamente van a abrir un rato, después lo van a cerrar, no hay ningún problema. Es para que me dé cuenta con quiénes vamos a trabajar en este semestre. Bien, apaguen sus cámaras, por favor. Bien, en estas clases virtuales de la materia de biotecnología, al igual que en las otras materias, vamos a tomar en cuenta las asistencias. Es decir, el auxiliar se va a encargar de, de mandarme la asistencia de los estudiantes de la materia de biotecnología. Eh, las clases vamos a empezar los días miércoles y los días jueves a las 8 de la mañana, con el mismo ID y la misma contraseña durante todo el semestre. En este semestre van a hacer también laboratorios de manera virtual. La auxiliar, seguramente ustedes lo conocen, es Pérez, que nos va a colaborar en este semestre. Y la parte teórica y todo lo que corresponde a la evaluación lo van a hacer conmigo. Este semestre también la universidad ha planificado los cursos virtuales. Todavía no hay el sistema presencial. Entonces, la planificación inicial que vamos a hacer es para los cursos virtuales. De la misma manera, la evaluación, hasta que haya alguna disposición del Ilustre Consejo Universitario que nos permita a nosotros, de alguna manera, tener una flexibilidad en cuanto a lo presencial. Eh, entonces, las clases, los laboratorios y las evaluaciones, inicialmente lo vamos a planificar de manera virtual. Como esta es la primera clase, y hay algunos alumnos que todavía no van a participar en este curso, espero que ya el día de mañana podamos comenzar a avanzar el primer capítulo. Hoy día simplemente vamos a hablar de la introducción de la biotecnología. ¿Qué entendemos nosotros por biotecnología y qué es lo que vamos a hacer en este semestre? En su pantalla tienen la definición de lo que es un bioproceso.
¿Qué es un bioproceso? Nos dice, es todo proceso industrial que involucra la manipulación de organismos vivos o sus componentes celulares para proveer bienes o servicios. ¿Qué es lo que involucra esta definición de bioproceso? Porque eso es lo que vamos a ver en este semestre. Y para ello, vamos a explicar un poco, ¿no es cierto?, la actividad de, de las industrias de alimentos. Y para ello vamos a agarrar un ejemplo y podernos enmarcar en lo que es la biotecnología. Voy a tomar como ejemplo una de las industrias de mayor actividad económica en nuestra región. Es la producción de azúcar. Tenemos 4 ingenios azucareros. Tenemos en la ciudad la industria San Aurelio. Tenemos en la Bélgica otra industria. Tenemos en Montero, en Guavirá específicamente, una de las fábricas más grandes de azúcar. Y tenemos también otra industria de azúcar en Unagro, en Minero. Por tanto, esa actividad económica es un polo de desarrollo que ustedes como ingenieros en alimentos tienen que conocer esas actividades de todas las industrias alimentarias. ¿Qué es lo que hace específicamente un ingenio azucarero? Para poder comparar con lo que nosotros vamos a ver en los bioprocesos. Ustedes saben, ustedes conocen porque viven en la región, seguramente algunos ya han ido a la fábrica de azúcar. Es una fábrica de transformación, ¿no es cierto? Es decir, utilizamos una materia prima, que es la caña de azúcar. En otros países utilizan otras materias primas. Por ejemplo, Europa no tiene un clima cálido, por tanto no tiene caña. Ellos utilizan la remolacha como materia prima en la elaboración del azúcar industrial. En nuestro medio, específicamente aquí en el departamento de Santa Cruz, ¿no es cierto?, por la temperatura y la humedad, producimos la caña de azúcar. Esta caña de azúcar tiene un porcentaje alrededor de un 12% de sacarosa en la caña. Esa sacarosa, con esa concentración de 12% aproximadamente, es decir, ese porcentaje varía también dependiendo de las variedades de caña, los sistemas de cultivo, etcétera, etcétera. Pero si tomamos como una referencia 12% de sacarosa en la caña, ese azúcar que se encuentra entonces en esa materia prima, lo vamos a extraer de la caña y posteriormente vamos a utilizar diferentes técnicas clásicas de la ingeniería química. Esas técnicas que ustedes lo van a ver en la materia de operaciones unitarias, nos permite a nosotros extraer la sacarosa de la caña y purificarla en el producto que todos conocemos como azúcar de mesa, la que utilizamos todos los días para endulzar nuestros alimentos en forma de cristalitos, unos cristalitos blancos completamente purificados. Esos cristalitos que utilizamos para endulzar nuestros alimentos tienen 99.97% de pureza.
como sacarosa. Es decir, es uno de los productos obtenidos vía industrial con mayor grado de pureza utilizando las técnicas clásicas de la ingeniería. ¿Qué es lo que les estoy explicando? Simplemente, ¿no es cierto? No estamos produciendo la molécula llamada sacarosa. Simplemente esa sacarosa ha sido sintetizada por la planta, en este caso la caña de azúcar, en su madurez fisiológica de la caña. Y en esa madurez fisiológica de la caña, esa materia prima lo que hace es sintetizar la sacarosa en la caña. Y de ahí nosotros, como es una materia orgánica, es una materia orgánica importante para los sistemas heterotróficos, es decir, para los sistemas que utilizan materias orgánicas como fuente de energía. Es el caso de nosotros, por ejemplo, que vamos a utilizar la sacarosa. Lo único que estamos haciendo entonces es extraer esa sacarosa que está en la caña, purificarla y utilizarla como un producto con una alta pureza, repito, del 99.97% de pureza. Entonces, si este producto proviene de una biomasa, en este caso proviene de la caña de azúcar, se puede considerar como una industria que pertenece al área de la biotecnología. ¿Cuáles son las técnicas clásicas? Posiblemente ustedes van a ver en este semestre o en el próximo semestre, o algunos ya están viendo fenómenos de transporte y después van a entrar a las operaciones unitarias. Ahí van a ver todas las técnicas clásicas de la ingeniería química. Rápidamente les voy a explicar para que me entiendan, ¿no es cierto?, la importancia de estas técnicas en los bioprocesos que nosotros vamos a utilizar a nivel industrial como ingenieros en alimentos. Cuando hablamos, por ejemplo, de la obtención del azúcar de mesa, lo primero que hacemos es la caña de azúcar, lo recepcionamos en la fábrica, en esas 4 fábricas que habíamos hablado. Vamos a hacer un control de calidad. Siempre se hace, acostúmbrense a ustedes, eso lo van a ver en detalle en todas las materias, de determinar la calidad de la materia prima que estamos utilizando en las industrias. En este caso, sobre todo la caña de azúcar, se determina el porcentaje de azúcar que hay en la caña. En función a eso, la industria paga al productor una caña buena con alto porcentaje de sacarosa, recibe eh, mayor bonificación que una caña que tiene menor calidad, es decir, menor porcentaje de sacarosa. Para eso se ocupa entonces un laboratorio que determina la calidad de la caña. Una vez que conocemos la calidad de esa caña, el primer proceso es el proceso de la extracción del jugo de la caña. ¿Qué tecnología utilizamos para eso? Podemos utilizar los difusores y los sistemas de molienda. Entonces, en esos sistemas, lo que vamos a hacer es extraer el jugo de la caña. Una vez extraído ese jugo de la caña, por supuesto que el bagazo que va a quedar ya como residuo tiene una pequeña cantidad de sacarosa que inevitablemente lo vamos a tener como una pérdida en la producción de azúcar. Máximo se pierde un 2% de azúcar que acompaña al bagazo. En la mayor parte de las industrias, ese bagazo
como es un desecho, lo utilizamos, nosotros lo secamos, que disminuya la humedad hasta un 48%, y una vez seco ese bagazo, lo utilizamos, lo quemamos en los hornos para producir energía eléctrica. Entonces nada, lo botamos, ¿cierto? Entonces vamos a producir energía eléctrica con el bagazo. O lo llevamos a las calderas para producir vapor. Ese jugo que hemos obtenido de los trapiches o de los difusores tiene muchas impurezas. Entonces lo vamos a llevar en el siguiente paso a una purificación. Vamos a hacer un tratamiento físico-químico, es decir, vamos a utilizar, por ejemplo, la cal, vamos a utilizar el azufre para blanquearlo, vamos a utilizar carbonato, etcétera, es decir, hacer un tratamiento químico y también un tratamiento físico, es decir, vamos a someterle a temperatura mediante los intercambiadores de calor. Y una vez que hacemos ese tratamiento físico-químico para eliminar las impurezas, lo llevamos a un decantador grande que tiene la industria de azúcar. Ahí ustedes van a ver todas las operaciones unitarias, les decía. Entonces ahí en ese equipo, en ese decantador, vamos a eliminar todas las impurezas que tiene el jugo. Una vez que eliminamos esas impurezas muchas veces arrastran también restos de azúcar. Entonces, para evitar pérdidas en el arrastre de esos precipitados, los recuperamos, los llevamos a unos filtros rotatorios. Ahí vamos a recuperar la mayor cantidad de, de azúcar que estamos perdiendo en esos precipitados. Lo mezclamos con el bagacillo, lo llevamos a los filtros y los rescatamos de ahí la sacarosa que arrastra esos precipitados. Entonces, una vez que ese jugo está completamente libre de impureza, lo que queda ahí es la sacarosa prácticamente y el agua. ¿Qué vamos a hacer con el agua? Lo evaporamos, es decir, lo vamos a eliminar. Y el mejor sistema de eliminación de agua, cuando vean las operaciones, es mediante el sistema de evaporación de múltiple efecto. Es ahí que vamos a eliminar el agua, es decir, el jugo que tiene aproximadamente 15% de sólidos, 15% de brix, lo vamos a evaporar el agua hasta que en el último evaporador que trabaja al vacío, en ese evaporador vamos a obtener ya un melado, ya no es un jugo, ese melado ya tiene 75% de sólidos de grado brix, ya es prácticamente una miel por la evaporación del agua. Una vez obtenida esa miel, el siguiente paso es una cristalización. Entonces, lo vamos a llevar a los diferentes cristalizadores. Ahí vamos a hacer una serie de mezclas en función a su pureza de las mieles. Y vamos a obtener ya los cristalitos en los cristalizadores. Vamos a formarnos unos núcleos de cristales en los masmeros, es decir, unos equipos donde vamos a moler el azúcar cristalizada y vamos a formar los núcleos. Y de ahí lo vamos a traspasar a los cristalizadores y ahí vamos en los cristalizadores a crecer esos cristalitos hasta un cierto tamaño. Es decir, vamos a formar los cristalitos de sacarosa. Una vez formado esas masas, es decir, esos cristalitos en los cristalizadores, el siguiente paso es la separación de esos cristalitos y los llevamos a una centrífuga. Tenemos centrífugas, desde centrífugas automáticas que van a trabajar con los cristales blancos hasta centrífugas manuales. Entonces,
Ahí vamos a separar los cristalitos de las mieles madre, que posteriormente lo hacemos recircular esas mieles madres para seguir extrayendo mayor cantidad de sacarosa. Entonces ya esos cristalitos que lo hemos separado, lo llevamos a otro proceso ya de secado. Esos cristalitos los tenemos que secar. Entonces en la industria tenemos secadores, principalmente los secadores rotatorios y los de bandeja, que nos permiten secar y obtener los cristalitos que ustedes conocen. Entonces, una vez seco esos cristalitos, ya los sometemos a un envasado, ¿no es cierto?, y almacenamiento de los cristales y la distribución, por supuesto, ya lo podemos comprar ese azúcar, ¿no es cierto?, azúcar de mesa. Este proceso que les estoy explicando así tan breve, ¿no es cierto?, utiliza en cada uno de esos pasos, va utilizando técnicas clásicas de la ingeniería, que ustedes lo van a ver en las operaciones unitarias. Fenómeno de transporte es una materia que es la ciencia precisamente de las operaciones unitarias. Ahí van a empezar a ver las operaciones unitarias, estas técnicas que les estoy hablando, ¿no? Ahora, decíamos que si estamos utilizando en estas industrias una caña de azúcar, es una biomasa, la sacarosa es una biomasa producida por síntesis, ¿verdad?, de un sistema biológico, que es una caña de azúcar. Entonces, esta industria tendría que ser parte de la biotecnología. Pero en la actualidad no lo vamos a considerar como parte de la biotecnología. ¿Qué industrias entonces nos interesan a nosotros como biotecnología? Nos interesan las industrias en las cuales los procesos sean procesos provenientes de la biología. Es decir, vamos a utilizar una biomasa o no biomasa, utilizando los procesos biológicos para la obtención de un producto. Para que me entiendan mejor, si vemos ahora otro ejemplito, ¿verdad? En un ingenio azucarero también hay una fábrica de alcohol. En este año ha tenido bastante éxito porque todo el mundo ahora nos bañamos con alcohol, ¿verdad? Alcohol etílico de 96 grados Gay-Lussac, es decir, significa 96% de alcohol etílico, 4% de agua. Vamos a obtener ese alcohol utilizando la destilación para alcanzar esa pureza. Entonces, si nosotros nos fijamos un poco en esa industria, en esa fábrica, vamos a utilizar como materia prima, vamos a utilizar la melaza. La melaza es una miel de desecho de un ingenio azucarero. Yo les acabo de hablar de un proceso, ¿no es cierto?, de obtención de azúcar de mesa. Y les había hablado en la última parte, ¿no es cierto?, del proceso de separación de los cristalitos de azúcar de su miel madre. Esa miel en uno de los procesos de elaboración, de separación de mieles, se produce la melaza, es decir, es una miel agotada, una miel que tiene una alta concentración de impureza, es decir, cuando nosotros estamos trabajando en la fábrica de azúcar, vamos recuperando, ¿no es cierto?, el azúcar de las mieles. Al final vamos a tener una miel de la cual ya no podemos recuperar la sacarosa en forma de cristalito. Esa miel todavía tiene un alto porcentaje de azúcar. ¿Qué tipos de azúcares?
Hemos dicho que la sacarosa estaba en la caña de azúcar, ¿no es cierto? En el jugo. Entonces, esa sacarosa sigue en la melaza. Pero también aparecen dos azúcares, la glucosa y la fructosa. Y esas azúcares provienen de la inversión de la sacarosa. Hay algunos procesos en la elaboración de azúcar que muchas veces no los controlamos bien y el azúcar se va a invertir. Por ejemplo, en el proceso de evaporación, vamos a trabajar con los primeros evaporadores a alta temperatura y el pH de esos jugos no es el correcto de 6.7, entonces la sacarosa a esa temperatura en los primeros evaporadores, una parte se puede transformar en los monosacáridos, es decir, va a haber una inversión de la sacarosa. Por eso que al final en la melaza tenemos la sacarosa y los azúcares invertidos, la glucosa y la fructosa. Entonces, en esa miel de la cual ya no podemos obtener cristalitos de azúcar por los procesos normales industriales de cristalización, entonces estamos obligados, ¿no es cierto?, a que esa miel salga como un subproducto de la industria azucarera. Entonces, esa melaza es rica en azúcar y otros componentes orgánicos. Entonces, eso lo vamos a utilizar nosotros en los procesos biotecnológicos. Normalmente los procesos de la biotecnología, las industrias en el área de la biotecnología, acostumbramos a utilizar materias primas baratas. En este caso, por ejemplo, un subproducto de la industria azucarera que es la melaza. O sea, con la melaza vamos a trabajar, por ejemplo, en lo que vamos a explicar ahorita, que es la producción de alcohol etílico. Entonces, ese producto que es el alcohol etílico también sale, ¿no es cierto?, de los ingenios azucareros, pero ya de una industria que se encuentra en esa área, específicamente para el uso de la melaza. Entonces, la producción de alcohol etílico, al utilizar la melaza como materia prima, lo que hace es utilizar un sistema biológico, es decir, vamos a producir nosotros, vamos a trabajar en los laboratorios con microorganismos, principalmente las levaduras. Entonces, esas levaduras las vamos a multiplicar en el laboratorio y posteriormente, una vez que estén activos y en gran concentración esos microorganismos, lo vamos a llevar a las plantas piloto y posteriormente lo vamos a llevar a escala industrial. Es decir, vamos a utilizar levadura, por ejemplo, en los ingenios azucareros, utilizamos normalmente la Saccharomyces cerevisiae. Esa levadura entonces la vamos a multiplicar a nivel de laboratorio, de planta piloto y sobre todo a nivel industrial en los bioreactores. Ahí vamos a utilizar entonces la melaza diluida, llamada mosto, lo vamos a utilizar, lo vamos a condicionar ese medio nutritivo a base de melaza para multiplicar los microorganismos, las levaduras en los bioreactores. Y una vez que tengamos una gran cantidad de microorganismos de levadura a nivel industrial y activa, entonces lo vamos a llevar a otros bioreactores donde también vamos a preparar un medio nutritivo, pero ahora ya no en presencia de oxígeno. La primera parte de multiplicación de esas células lo hacíamos con uno de los sustratos principales que vamos a hablar ya el día de mañana, entrando al capítulo 1. Ahí utilizamos el oxígeno en esos bioreactores, por tanto, los microorganismos van a tomar las vías aeróbicas. En bioquímica habíamos visto vías anaeróbicas, vías aeróbicas, para que se multiplique en gran cantidad a partir de una cierta cantidad de moléculas orgánicas, como en este caso a partir de los azúcares.
Entonces, estos microorganismos, una vez activos, lo vamos a llevar, decíamos, a los bioreactores, donde ya el azúcar que se encuentra en esos fermentadores, lo va a transformar el microorganismo, lo va a transformar mediante su ciclo metabólico anaeróbico, lo va a transformar en alcohol etílico. Entonces, industrialmente, ustedes saben, han visto microbiología, porque esa es la base para esta materia, bioquímica, microbiología, toda esa ciencia básica de la biología es importante para nosotros. Entonces, ustedes han visto en microbiología la multiplicación de esos microorganismos, y eso es lo que vamos a hacer nosotros entonces en la industria. Vamos a producir utilizando un sistema biológico, en este caso, utilizando un microorganismo, vamos a transformar ahora una biomasa, como es en el caso de la sacarosa, lo vamos a transformar en un producto que es el alcohol etílico. Fíjense que esta industria es diferente a la industria azucarera que les expliqué. Me tomé unos minutos para explicarles la producción de azúcar, para resaltar, ¿no es cierto?, que esa industria no es ya considerada como una industria de la biotecnología. Porque ¿qué es lo que hace esa industria? Habíamos dicho de que utiliza técnicas clásicas de la ingeniería, no está utilizando sistemas biológicos. Y en esta otra industria que les estoy mencionando, es decir, la producción de alcohol etílico, es ahí donde ya nosotros estamos utilizando un sistema biológico, estamos utilizando específicamente en la producción de alcohol etílico la levadura, un microorganismo, un sistema biológico. Ahora, podemos también en la biotecnología utilizar ese sistema biológico no aplicado a una biomasa, sino a una no biomasa. Por ejemplo, los ingenieros medioambientales pueden aplicar microorganismos, por ejemplo, para el proceso de remediación, por ejemplo, de contaminación por petróleo. Por ejemplo, si hay una zona que ha sido afectada por petróleo, el petróleo no es una biomasa, es no biomasa. Entonces, si aplicamos en esa no biomasa, aplicamos también un sistema biológico, microorganismo, también estamos haciendo nosotros biotecnología. Otras industrias, tenemos una gran cantidad de industrias en el área de la biotecnología, no solamente utilizando el sistema biológico completo, como es un microorganismo, una planta, etc. Un animal también, ¿no es cierto? Es decir, los veterinarios utilizan los sistemas biotecnológicos, los agrónomos utilizan sistemas biotecnológicos, los médicos utilizan sistemas biotecnológicos, los farmacéuticos utilizan sistemas biotecnológicos. Y nosotros también en alimentos estamos introduciéndonos, ¿no es cierto?, al uso de sistemas biológicos en biomasa o no biomasa. Nuestras industrias también pueden utilizar parte de un sistema biotecnológico. Es decir, por ejemplo, dentro de una célula existen enzimas. Esas enzimas nosotros podemos extraerlos de los sistemas biológicos y purificarlos, esas enzimas, con diferentes grados de pureza y que no sean tóxicos. Y esa enzima ya la utilizamos a nivel industrial. Por ejemplo, ustedes han debido escuchar la producción de edulcorantes a partir de almidones. ¿Cómo se elabora eso? Utilizando enzimas, ¿verdad? Es decir, el almidón es una fuente de moléculas bastante complejas de amilosa y amilopectina, pero su estructura unitaria es la glucosa. Entonces, utilizamos enzimas para cortar esos enlaces 1,4 y 1,6, ¿no?, de glucosa para poder obtener edulcorantes, ¿no es cierto?, o dextrina, dependiendo de qué es lo que queremos nosotros producir utilizando las enzimas. Entonces, por ejemplo, también podemos utilizar
ese mismo sistema para utilizar, para producir edulcorantes de fructosa, ¿verdad? Utilizado en diferentes productos en alimentos. Entonces, lo que quiero que me entiendan, que la biotecnología que nosotros en ingeniería de alimentos queremos hablar es utilizando sistemas biológicos en biomasa o no biomasa para la producción de bienes. Fíjense ustedes nuevamente en el documento que ustedes lo tienen ahí. Cuando hablamos de bienes, estamos hablando de antibióticos, de hormonas, fermentos, vacunas, ácidos orgánicos, aminoácidos, biocombustibles, biomasa, etc. ¿Ah? Cuando decimos biomasa, estamos hablando de fermentación alcohólica, les había hablado de la producción de las células en los bioreactores. Y también, ¿no es cierto?, podemos utilizar estos sistemas biológicos como servicio, es decir, no para producir un producto determinado, sino, por ejemplo, como servicio. Y eso es importante, por ejemplo, para nuestras industrias. Por ejemplo, la mayor parte, casi todas nuestras industrias, utiliza para el tratamiento de sus efluentes líquidos y sólidos, utiliza los sistemas biotecnológicos. Por ejemplo, una fábrica, la misma fábrica de azúcar, ¿cierto? Tiene sus desechos líquidos que salen, contaminantes, no solamente de la industria azucarera, sino de la fábrica de alcohol, con alto porcentaje de materia orgánica, contaminación orgánica. Esa contaminación, esos efluentes líquidos que sacamos nosotros de las industrias, esas no pueden, mediante la reglamentación que tenemos, hay un control estricto de las empresas, ¿verdad?, sobre sus efluentes, ya sea líquidos, sólidos o gases. Entonces, la norma no nos permite a nosotros que esos efluentes con una alta contaminación de materia orgánica vayan a los efluentes naturales, vayan a los ríos, vayan a las lagunas, etc. ¿Verdad? No podemos sacar esos efluentes directamente. Los llevamos a unas lagunas de oxidación para hacer el tratamiento de esas aguas residuales, ¿verdad? Y lo hacemos con microorganismos. Ahora ya la mayor parte, también existen ya los bioreactores, ¿no?, que nos permiten a nosotros hacer el tratamiento de esos efluentes, de tal manera que cuando ya esa agua esté libre de esa contaminación, puedan ser evacuadas, ¿no es cierto?, a los efluentes naturales, a los ríos, a las lagunas, no producir contaminación de esos efluentes. También tenemos las bios de mediación que les hablaba, por ejemplo, en el área de ingeniería ambiental. La biolixiviación, etcétera. Es decir, son servicios, no son la producción de un producto específico. Entonces, de todos esos servicios se ocupa también la biotecnología. Ahora bien, en el área de la biotecnología tenemos una diversidad de industrias a nivel mundial. Nosotros no podemos hablar de todas las industrias que comprende el área de la biotecnología alimentaria. ¿Por qué no lo podemos hacer eso? Porque nuestra currícula no nos permite a nosotros entrar al desarrollar industrias en las cuales no conocemos su ciencia básica. Es decir, para poner un ejemplo, cuando nosotros hacemos un manejo genético, ¿no?, en ese manejo genético, para hacer ese manejo genético necesitamos nosotros los conceptos básicos de la ingeniería genética. Debemos conocer la biología
molecular, la biología celular, etcétera, que la ingeniería genética que nosotros no hemos conocido en nuestra formación de la ingeniería de alimentos. Es decir, la formación de ustedes como ingenieros en alimentos ha sido diseñado para la producción, para el manejo de las industrias que tenemos en nuestro medio y básicamente en Latinoamérica. Ya, su plan de estudio no es hecho al azar, ¿no es cierto? Ha sido estudiado desde el comienzo eh, para el servicio de las industrias. Entonces, si nosotros nos fijamos en nuestro parque industrial, no vamos a tener industrias complejas de la biotecnología. Por ejemplo, les mencionaba la producción de fructosa a través de procesos enzimáticos a partir de los almidones. Tenemos nosotros la producción de jarabes de fructosa en Bolivia, no lo tenemos. ¿Verdad? Entonces, lo que tenemos nosotros en nuestro parque industrial son básicamente industrias de fermentación, los procesos fermentativos. Por eso que su plan de ustedes de ingeniería de alimentos ha sido diseñado simplemente para, en el área de la biotecnología, poder hablar solamente de los procesos de fermentación, no de otro tipo de técnica. Por ejemplo, el anterior semestre, los de medicina y los de farmacia querían pasar clases con ustedes en biotecnología. Entonces, se les explicó, ¿no es cierto?, de que nosotros no vamos a abarcar el campo que ellos tienen en el área de la salud. No hablamos nosotros de esas técnicas en biotecnología y solamente nos enmarcamos en los procesos de fermentación que a ellos no les interesan. Por eso que la biotecnología, repito, de ingeniería de alimentos, es solamente los procesos de fermentación. Y eso es lo que tenemos nosotros en nuestra industria. Por ejemplo, habíamos hablado de una fábrica de alcohol etílico, tenemos fábricas de queso, de productos de fermentos lácteos, ¿no es cierto?, en la industria láctica, de fermentos cárnicos, ¿no?, en las industrias cárnicas, de producción de panes, por ejemplo, en la fermentación de las harinas, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esos procesos de fermentación son los que nos interesan a nivel industrial, no los otros que sí deberíamos también abarcar. Seguramente a medida que vaya pasando los años, va a haber industrias más complejas en nuestro medio y necesariamente la carrera tiene que cambiar su plan de estudio, currícula, para encaminarle a los futuros ingenieros en alimentos hacia esas áreas, ¿no?, donde utilizamos nosotros una serie de técnicas de la biología. En este momento no lo estamos produciendo a nivel industrial. Sin embargo, de alguna manera, ¿no es cierto?, tenemos que relacionar nuestros procesos fermentativos también a a las otras dimensiones de otras áreas, ¿no? Por ejemplo, si bien la biotecnología se basa inicialmente en los procesos artesanales, por ejemplo, de producción de vino, producción de pan. La biotecnología en este momento se ha encaminado más hacia el área de la salud, peor en este año de pandemia, ¿verdad? Todo el mundo está esperando la vacuna. Y la vacuna, como ustedes pueden ver ahí, dice, viene vacunas, ¿no? ¿Verdad? Significa de que esas vacunas que están produciendo ahora los diferentes países desarrollados, no nosotros, son parte de la biotecnología. Pero ¿será que en el área de ingeniería de alimentos? No, es en el área de la salud.
Entonces, el que más ha desarrollado en estas últimas décadas la biotecnología precisamente ha sido el área de la medicina, el área de la salud, ¿no? Porque esos productos que han elaborado en esas áreas, económicamente es muchísimo más rentable que lo que nosotros elaboramos en nuestra área. Es decir, por ejemplo, una molécula química para enfermedades de base, ¿verdad? Qué sé yo, si alguien, por ejemplo, ya se está hablando de que ya hay una vacuna para el SIDA, ¿verdad? Estamos nosotros esperando la vacuna contra este virus, con el coronavirus. Entonces ya los países que van a producir esa vacuna son los que económicamente son los primeros, ¿no es cierto?, en beneficiarse por la tecnología que ellos tienen, ¿no? Por eso que es importante que nosotros, si bien somos un país en vías de desarrollo, también tenemos que tener una masa crítica de investigadores que nos permitan en el futuro trabajar en investigaciones, ¿verdad? Y que en el futuro también tengamos que producir nuestras vacunas y una serie de bienes que lo producen solamente los países desarrollados. Si nosotros hablamos un poquito sobre la investigación, ustedes conocen de que en esta época estamos viviendo la tercera revolución de la ciencia y la tecnología. Es decir, esa revolución está encabezada por los grandes progresos de la electrónica, seguida por los nuevos materiales. Es decir, la electrónica es importantísimo, el área de la electrónica en el desarrollo de un país. Y lo mismo los nuevos materiales. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando con Internet, ¿no es cierto? Y eso se debe a los nuevos materiales. Y también dentro de esa revolución, lo tenemos a la biotecnología como un pilar fundamental del desarrollo de la humanidad. Y esto lo vamos a ver con las vacunas, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, el área de la biotecnología nos está dando una esperanza para la humanidad en esta pandemia. Entonces, esta área de la biotecnología es fundamental en el desarrollo de la humanidad. Hay países que tienen ministerios de biotecnología y seguramente gracias a esta crisis, ojalá, ¿no es cierto?, nosotros cambiemos como personas y también cambiemos como país. Tenemos que tener la tecnología, las personas que puedan manejar esta área de la biotecnología en el sector de la salud. Y también nosotros, como ingenieros en alimentos, poder abarcar en mejor forma nuestra área de ingeniería de alimentos. Entonces es importantísimo nuestra área. El papel de la universidad es fundamental en este proceso, por lo cual debe plantearse no solamente la docencia que hacemos ahora, sino también la investigación y el desarrollo, que es lo que no hacemos en la universidad, que deberíamos nosotros ser los primeros en desarrollar la ciencia y la tecnología. Bien, pensaba abarcar ahora todo lo que es este documento que les iba a mostrar de qué es lo que íbamos a hacer ahora, y solamente pude hablar de la introducción, de una pequeña introducción de la ingeniería de alimentos. Se nos ha ido el tiempo. Y acá también van a pasar unas clases de otros profesores. Entonces, como es la primera clase, lo vamos a dejar acá. Y mañana voy a ver si continuamos con este material o directamente vamos a entrar para no perder mucho las clases con
primer capítulo, que es transferencia de oxígeno en los bioreactores. Bien, como es la primera clase, nos vemos entonces el día de mañana a las 8 de la Ingeniero, tarde. ¿Sí? buenos días, ingeniero, disculpe que lo interrumpa. ¿Sí? Le quería preguntar sobre la materia. ¿Ya? ¿Algún autor del libro para la materia o usted tiene un libro específico? Le vamos a mandar toda la bibliografía que ustedes quieran, no se preocupen. Ya, ingeniero. Bueno, eso era, ingeniero, gracias. A medida que vayamos pasando clases, vamos a organizarlo mejor, le voy a decir cómo va a ser, hasta las evaluaciones, etcétera, va a ser diferente, porque esta es una materia de ingeniería aplicada. Eso le voy a también explicar un poquito, ¿no es cierto?, qué significa ingeniería aplicada, qué es lo que es la diferencia con las otras materias, ¿no? Y cómo deben ser evaluadas. Bien, entonces, por el tiempo lo vamos a dejar acá. Nos vemos el día de mañana. Gracias, hasta luego.